La ubicación es el pequeño país del norte del reino de Siltros. Un adolescente se encuentra cara a cara con una persona mayor. El adolescente es Yuki Kagurasaka, director de la Asociación Libertad. El nombre del anciano es John Rostia, fue un gran financiador de la Asociación Libertad y un peso pesado del consejo, el duque del reino de Rostia. El apellido es Rostia, está claro que esta persona es el hermano del actual rey Rostia. La naturaleza de su rostro es uno de los 5 hombres más viejos que tienen las orejas de toro en el consejo. A menudo hablaban íntimamente en esta tierra el reino de Siltros. Para engañar a los ojos de Occidente, este pequeño fondo fronterizo es el mejor. Esto se debe a que existe una base secreta de la agencia de espionaje, que es la agencia de espionaje más poderosa de los países occidentales. El nombre es Inteligencia Extranjera de Silt. La organización se centra en la gestión de crisis al centrar su atención fuera del círculo de la existencia humana en respuesta a la amenaza de las criaturas demoníacas. Por tanto, la calidad de los agentes internos es alta. Los miembros están todos por encima del nivel B. El número es muy pequeño de personas, es lo que se llama la élite. El lugar está custodiado por agentes y los espías de otros países no tienen posibilidad de invadir. Por eso, las conversaciones confidenciales están aquí. Entonces, comencemos a informar. El señor demonio Rimuru pareció verlo a fondo y pensó que yo sospechaba. Aunque los comerciantes orientales fueron enviados a desviarse en todas las direcciones, hubiera sido mejor no dejar evidencia. Poner excusas no servirá, ya que pisar la cola de un tigre enojado accidentalmente. Ante la pregunta de John, Yuki da la respuesta. Rimuru dudaba de él sobre lo que Yuki era franco. Habiendo dicho eso, hacer su trabajo sin piedad. Esto se sostuvo debido a la rentabilidad de ambas partes. El consejo financia a la Asociación Libertad, que a su vez se hace cargo de las diversas tareas. Es una relación recíproca de ayuda mutua. Lo anterior es una falsedad. La Asociación de la Libertad debe recibir financiación externa. Al trabajar en cada país, el otro debe ser complaciente y sin el apoyo de cada país no se puede sostener. Aunque la influencia es mayor que cuando se celebró la Mutual de Aventureros, el Consejo todavía tiene la ventaja en términos de relaciones de poder. Además, Yuki solo tardó unos años en desarrollar la Asociación de la Libertad y detrás de ella estaban los 5 viejos y John que los ayudaban. Esta es también la razón por la que Yuki se arriesgó. Era difícil derrotar a Rimuru, por lo que Yuki sabía que él tiene hasta 100 miembros de grado A, por lo que no funcionará. John sabía que era prudente no meterse con ellos. El gran viejo dijo que Rimuru estaba en el camino. Estás hablando de una conspiración con el señor demonio Clayman. Si el plan tiene éxito, podemos comerciar con el imperio incluso sin parar por traficantes orientales. Solo espera unos cientos de años para que Veldora sea aniquilado y el gran bosque de Yura no será una amenaza para entonces. No solo eso, sino que los 2 reyes demonios Carrión y Frey se convertirán en una barrera para protegernos a nosotros y a los demás. Se unen al juego conspirativo de los demonios que intentan hacer que las cosas funcionen a su favor. Está fuera de tu control, no esperaba que ese tipo de monstruo se interpusiera en nuestro camino. Aún así, deberías poder vencerlo. Una joven entra silenciosamente por la puerta abierta. Ella es Mariabel Rosso, el hombre que puso en marcha todo el plan. La habitación se convirtió en 3. Mariabel se acercó a la silla de felpa. Al ver a Mariabel, ellos reaccionaron preguntando ¿dónde está el abuelo Granbel? El abuelo no está aquí, soy el único hoy. No importa, quiero escuchar la respuesta. No era a John a quien buscaba Mariabel, estaba mirando a Yuki. Bajo su mirada atenta, Yuki habló. Es difícil lidiar con el señor demonio Rimuru solo y con el dragón tormenta Veldora es demasiado para manejar. Este no es un oponente que los humanos puedan manejar. Mariabel preguntó, ¿has visto a Veldora? Yuki respondió que lo vio en forma humanoide y que se llamaba a sí mismo. Yuki respondió honestamente, para Mariabel era una cuestión de rutina. El camino del señor de los demonios Rimuru es la clave para sellar a Veldora. Dejar que ese dragón malvado solo traería un desastre al mundo, eso es lo que dijo el abuelo. Exactamente, el gran anciano Granbel había atravesado los días en el que ese malvado dragón había infestado. No es de extrañar que Dios esté tan atento y siempre mantenga las palabras en sus labios. El dragón malvado Veldora fue domesticado por el señor demonio Rimuru y era peligroso atacarlos. Sin embargo, por el bien de nuestra prosperidad como clan Rosso, debemos derrotar al jefe de la Federación de la Nación Demoníaca sin importar qué. Es algo complicado, Yuki. Si muestras tu verdadero talento, puedes derrotar al señor demonio Rimuru.
John preguntó por segunda vez. Combinando con el interrogatorio de Mariabel, la pregunta se repitió solo 3 veces. Incluso si Hinata es un soldado derrotado, sería difícil para mí ganar incluso si voy a la batalla. Pero dependiendo de las condiciones, las posibilidades de ganar pueden mejorar. Suena como si estuviera diciendo todavía, hay una manera de lidiar con solo el señor demonio Rimuru. Mariabel miró a Yuki pensando en un lado, ¿qué piensas hacer? Tienes que evitar ser hostil con el señor demonio Rimuru. Supongo que es un sacrificio demasiado grande para hacer incluso si ganas. Hablando, Yuki explica sus planes para futuras reservas y el hecho de que Cagali investigará las ruinas. De esta manera, por orden de Mariabel, Yuki incluso entregó toda la información dada por Clayman. Mariabel y John reutilizaron estos para desarrollar la acción. Mariabel tenía algunas ideas. Deshazte del señor de los demonios Rimuru o no lo conviertas en una amenaza, y ambas cosas deben hacerse de todos modos. De lo contrario, los tristes deseos de la familia Rosso no se pueden cumplir. Si unimos fuerzas con el señor demonio Rimuru, podríamos controlar el mundo fácilmente. Pero Mariabel pensó que era deshonesto y no decidió hacerlo. La razón radica en las ideas muy diferentes. Mariabel también quería reemplazar la moneda uniforme dominada por el oro con un papel moneda rigida por el Estado. Para no dejar que la inflación actual desaparezca, simplemente deje que cada país establezca su propia moneda. No importa si el material no es papel, ya sea plata, cobre u otras cosas, es suficiente crear un entorno en el que los tipos de cambios se reescriban de acuerdo con la fuerza nacional. El tipo de cambio depende de la fuerza nacional fijado por el Consejo, y si el siguiente significado de los 5 viejos depende de ellos, determinará el valor, que es imprescindible para ganar. Se podrían imponer fuertes impuestos a las naciones pequeñas o se les podría cargar con el servicio militar en nombre de repeler objetos demoníacos. Haz los vasallos de las naciones poderosas por medios legales. De todas las condiciones están en su lugar, nada está mal. El proyecto que había sido de Mariabel había sido completado satisfactoriamente por Granbel, el país que había unido con el Consejo de las Naciones Occidentales con dictados económicos. Las bases se han asentado a lo largo de los años, sin embargo, han sido desmantelados. La Federación de los Reinos de los Monstruos miró hacia arriba y todo se volvió loco. No digas ahora, Mariabel incluso puede ver el futuro. El señor de los demonios Rimuru tiene la intención de promocionar defensas y ganarse la confianza de las potencias occidentales. Las relaciones económicas moderadas se tolerarán en un contexto de enorme poder militar. Este es el enfoque del señor demonio Rimuru. El pequeño país del reino de Blue Moon fue la base de objetos de los países occidentales. Domine la logística, haga que las personas se sientan felices con su trabajo y responda por su seguridad. Tienes que estar bromeando, dijo Mariabel en su mente. Los países grandes como Diwargon y Zarion pueden ser autosuficientes. A pesar del disgusto, Mariabel pudo vivir con eso. Pero ahora, la Federación de Magia invadió deliberadamente el campo de Mariabel y el deseo de unirse al Consejo de Naciones Occidentales es sin duda una declaración de guerra para alterar los terrenos de caza de Mariabel y otros. No se puede decir nada al respecto. Mariabel estaba segura de que ella y el señor demonio Rimuru serían una montaña en la que no cabían 2 tigres. Siempre hay una sola persona en el poder, la única en el poder. Aquellos que no establecen las reglas del juego, las probabilidades ya no son del 100%. Dado que el Rosso iba a gobernar a toda la humanidad, el señor demonio Rimuru era sin duda un obstáculo. Incluso si pueden coordinarse al principio, se enfrentarán entre sí en el futuro debido a que lo están en juego. Entonces Mariabel ve al señor demonio Rimuru como una amenaza. Para deshacerse del señor demonio Rimuru es fácil hablar, pero no es fácil hacerlo. Para observar al señor demonio Rimuru por sí misma, Mariabel se fue corriendo al festival de la fundación. Convenció a Granbel de que no hiciera un movimiento precipitado para viajar al país por su cuenta. Al final resultó que se dio cuenta de que lo había pensado bien. La metrópolis de la Federación de Magia es demasiado encantadora. Se convertirá en una ciudad del deseo y finalmente en una ciudad que marca el camino y abrirá una nueva era. Cuanto más profundos sean los intercambios con otros países en el futuro, mayor será el valor de ese país. En ese momento, el clan Rosso no podría cubrir el cielo con una sola mano. El mero pensamiento hizo que Mariabel se pusiera irritable y surgió la necesidad de hacer una escena. Pero se las arregló para contenerse y comenzó a pensar en futuras contramedidas. Noquear al oponente quedó fuera de las opciones. Incluso si funcionó bien, eso dejó a Veldora incluso de cómo actuaría. Este supermonstruo había exterminado sin ayuda a 20.000 tropas de élite y fue una tontería dejarlo dispersarse afuera. Siendo ese el caso, tenemos que desarmar al otro lado. Pero, ¿por qué medios? Al elegir aplicar presión, el fracaso del duque Muse es digno de un espejo.
Con una cuidadosa planificación por parte de Mariavel, depende del señor demonio Rimuru otorgarle gracia de acuerdo a las reglas del juego. Como resultado, el otro lado no solo siguió las reglas, sino que también se vengó a su vez. El duque Muse, que jugó mal la situación, fue realmente estúpido, pero las conexiones del señor demonio Rimuru fueron más apreciadas. Mariavel había previsto la batalla y compró grano primero para abastecerse. Y esta vez, debido a los disturbios civiles en el reino de Farmouth, las reservas de alimentación de la gente estaban circulando en el mercado. También es posible encontrar a alguien para quemar pueblos alrededor de la ciudad por la noche como ladrón. Esto podría incrementar el precio de los alimentos y limitar la cantidad de pan en la circulación. Si es un país pequeño, una pequeña restricción haría que incluso comer todos los días fuera un problema. El resentimiento que genera la comida es terrible y la ira arderá en las personas que inició la guerra. Era fácil incitar a los ignorantes y no era difícil echarle toda la culpa al señor demonio Rimuru. Cuando eso suceda, los representantes de esas pequeñas naciones se opondrán a que el señor demonio Rimuru se una al consejo. Para Mariavel, la artimaña funcionará, pero tenía dudas. Era de conocimiento común que el grano no podía ser Cagali por arte de magia, pero el señor demonio podría hacer que eso se hiciera realidad. Además, tuvo contacto con personas importantes como el rey enano Gazel y el emperador Elmesia. Aceptar al señor demonio Rimuru era menos probable que causara problemas. La falta de comida para oprimir a un país pequeño le daría al señor demonio Rimuru una buena oportunidad para enviar ayuda alimentaria. Así se convertirá en el segundo duque de Muse si falla. Regresando e implementando una contramedida que no funcionó la última vez, probablemente devolvería el favor de alguna manera. Eso es lo que había concluido Mariavel. Un caballo en persona podría ejecutar el plan a la perfección, y Mariavel no estaba tan absorta en sí misma. Ella simplemente hizo lo que pudo con suavidad y cautela. Si haces los cálculos, solo puedes usar la estrategia Gyro. Si quieres adoptar la estrategia de Gyro, primero debes acudir a él y discutir el asunto de unir fuerzas con él. Siempre que se acuerden los términos, no debes marchar atrás. Soy Mariavel la codicia, incluso si el oponente es el señor demonio, estoy seguro de que puedo dominarlo. Hay que hacerlo, pensó Mariavel. La habilidad única codicia del deseo tiene el poder de hacer que los objetos bailen a su voluntad. Primero, domine los deseos de la otra persona, luego, deje que el objeto actúe como desee. Al igual que lo había hecho con Yuki, siendo dominado por Mariavel sin ninguna timidez de su parte. Y hay más de un método, hay dos. Lo primero es lo primero, eclipsar los deseos de cada uno de los deseos de Mariavel, alineando ambos lados con el mismo propósito y convirtiéndose en ayudantes. En cuanto a la debilidad del método, solo se puede lanzar a una distancia negociable. También, como un veneno de aparición tardía, se necesita un tiempo para producir un impacto. Si no quieres que la otra persona sospeche, debes arriesgarte varias veces para evitar aparecer antinatural. Además de la necesidad de encontrar nombres para la conversación, la cantidad de deseo que se puede inyectar a la vez es limitada. Sea paciente y tómese el tiempo para hacerlo lentamente. El segundo método es más rápido, es el poder del codicioso. Sin tomarse el tiempo, se puede inyectar un soplo de deseo destruyendo la voluntad propia de la otra parte y convirtiéndose en una marioneta. Pero esta habilidad es demasiado peligrosa. Dependiendo del tamaño del deseo del objetivo, lleva una cierta cantidad de tiempo. Incluso si fue solo por unos segundos, para un hombre fuerte como el señor demonio Rimuru, ese tiempo fue suficiente para matar a Mariavel. Si la joven Mariavel lo abandona cuando conoció a Granbel, tendría que estar preparada para ello. Estos dos son los métodos que utilizan las personas codiciosas para dominar a los demás. La habilidad estuvo a la altura del deseo humano fundamental que nadie pudo resistir. El problema es el tiempo y el tamaño de los deseos del otro. De cualquier manera, para que Mariavel domine a los demás, la premisa es que los deseos de la otra persona lo son hasta cierto punto. Cuanto mayor era el deseo de los demás, más firme dominaba Mariavel. ¿Qué pasa si por otro lado, los deseos de la otra persona son demasiado pequeños? Los codiciosos de Mariavel pueden manipular los deseos de los demás. Con poco deseo viene naturalmente poca influencia. Es posible estimular el deseo de hacerlo lo suficientemente grande para que Mariavel domine, pero también lleva tiempo y la otra persona puede sospechar por eso. Ahí radica la razón para no dominar a la Hinata la Santa. La posibilidad de encontrarse con frecuencia es otro asunto, pero encontrarse sin una pista debería hacer que Hinata sospeche. No valía la pena el riesgo, así que Mariavel dejó de dominar a Hinata. En lo que a esto se refiere, el lado de Yuki estará tirando de los hilos a través de los 5 viejos. El personaje en cuestión entonces se convierte en el señor demonio Rimuru.
Mariabel tenía la escena y había visto a Rimuru con sus propios ojos. La confirmación se había hecho en ese momento y en cuanto se le preguntó si el deseo de Rimuru era suficiente para que ella dominara, la respuesta fue que la cantidad apenas estaba a la altura. Si bien la ventaja es que se necesitan menos de unas pocas veces para dominar, la desventaja es que el impacto no es lo suficientemente extenso. Además, una vez que tuviera éxito, el señor demonio Rimuru le tomaría la palabra. De esta manera Veldora, que había sido domesticado por el señor demonio Rimuru, también estaría a disposición de Mariabel. El dragón maligno que incluso los dioses temían estaba dominado por Mariabel. Era fascinante pensar en él. Mariabel tomó una decisión. Ahora que estaba decidido, quedaba incluir el plan operativo. Yuki dice que evitará enfrentarse al señor demonio Rimuru. Siguiendo este curso, se dice que el señor de los demonios Cagali liderará el camino hacia las ruinas. Parecía existir instalaciones peligrosas en las ruinas, pero ella parecía concentrada en una guía suave sin causar revuelo. Esto se puede utilizar como parte de una estrategia. Le enviaremos una carta de invitación a Rimuru a este consejo. Rimuru quiere coexistir con la humanidad, demostrar exactamente que acatará las reglas y demostrará que todas las cosas mágicas que funcionan bajo su mando son seguras. Mientras escuchaba la explicación de Yuki y Mariabel, se dio cuenta de que Rimuru está interesado en unirse al Consejo de Naciones Occidentales. Abandonar la fuerza de un señor demonio y querer estar en pie de igualdad con los humanos solo se sentía tan estúpido a los ojos de Mariabel. Mariabel es la encarnación de la codicia e incluso hace que parezca la única codiciosa. Nadie en el mundo tiene un deseo más fuerte que el de ella. Frente a una Mariabel dominante, incluso John, uno de los 5 miembros mayores, no podía levantar la cabeza. Después de no queriendo interponerse en el camino de Mariabel, tomó a Yuki y salió silenciosamente de la habitación. Aunque Yuki se había ido con John, Mariabel continuó calculando, porque no tiene más que tiempo. A ella se le ocurrieron ideas e hizo planes y luego los puso en acción. Los peones de Mariabel son numerosos. Es lo mismo esta vez. Buena anticipación, qué delicia. Mariabel, que no confiaba en nadie también, estuvo hoy sola en su contemplación.